Muy buenos días a todos. Bueno, qué bueno que se nos permita al grupo de gastroenterólogos pediatras tener una participación en este magno congreso. Y pues nada, a mí me corresponde hablarles un poquito sobre el abordaje del paciente pediátrico con estreñimiento, y yo le agregué cuándo alarmarse y cómo actuar, y mi objetivo principal es traerle básicamente las perlas para su consulta. Declaro no tener conflicto de interés para esta presentación y les hago la pregunta si a alguno de ustedes les ha tocado en algún momento evaluar en su consulta o atender o tener un familiar con datos de estreñimiento. Y pues como todos sabemos, tanto en pediatría como en los adultos, nosotros podemos tener pacientes con estreñimiento, pero básicamente en pediatría hacer una de las consultas más prevalentes y uno de los trastornos gastrointestinales más comunes en el grupo de niños por arriba de los 4 años, es nuestro deber saber cómo nosotros identificar esos factores de riesgo o esas banderas rojas para distinguir un trastorno funcional de una patología orgánica. Parte de la agenda que vamos a discutir, y vamos a empezar a hablar un poquito de lo normal. Quizás la población pediátrica tiene un comportamiento gastrointestinal diferente al de los adultos, pero nosotros siempre debemos en pediatría hablar de lo normal para entonces indicarle a los papás cuál es el patrón de evacuación anormal. Y en general, todos nuestros niños por arriba de los 4 años van a tener una media de 1 a 2 evacuaciones al día, y a partir de ahí pues pueden asemejarse a la frecuencia de evacuación de un adulto, y que obviamente en los lactantes menores de 1 año la frecuencia de evacuación va a ser totalmente diferente y va a depender del tipo de alimentación que tenga el niño. Esta es una revisión sistemática en donde, basados en los criterios de Roma 4, se hizo una clasificación, y esta fue muy interesante porque hicieron la división de los niños menores de 1 año y los niños por arriba de los 13 meses, y como ven en la gráfica, uno de los trastornos más prevalentes, hasta un 26%, fue el estreñimiento funcional. Y bueno, nosotros estamos en espera en el próximo marzo, mayo del próximo año, la publicación de los nuevos criterios de Roma, pero todavía seguimos trabajando con los criterios de Roma 4. ¿En qué nosotros nos debemos enfocar? En la edad del niño. Y en los niños y adolescentes, un niño que cumpla con los siguientes, con 2 o más de los siguientes, menos de 2 evacuaciones por semana, al menos un episodio de incontinencia, retención voluntaria de heces, defecaciones dolorosas, y en este grupo en particular, por lo general los papás van a dar la historia que son heces de gran diámetro y que en ocasiones pueden ocluir el inodoro. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, van a ser intentos voluntarios repetidos de retención fecal por un niño que trata de evitar la defecación debido a temores asociados a la misma, por ejemplo, experiencias dolorosas previas. Y es una conducta retentiva que va a llevar a una mayor absorción colónica de agua, creando heces más duras, evacuaciones dolorosas y creando un círculo vicioso. En general, los desencadenantes en los primeros años de vida, hablando de nuestra población, pueden ser cambios o modificaciones en la dieta y temores o miedos adquiridos secundarios. Una de las complicaciones que vemos mucho en la población pediátrica es la incontinencia fecal, y obviamente están descritos los criterios. La incontinencia fecal que está asociada a estreñimiento es la incontinencia fecal retentiva. Sin embargo, también está la incontinencia fecal no retentiva, están bien descritos sus criterios. Sin embargo, la que está asociada a estreñimiento es la incontinencia fecal retentiva. Este es Pablito, un niño de 5 años, traído al servicio de urgencias porque no realizaba sus evacuaciones desde hace 5 días, refería dolor con la defecación, negaba vómitos, no habían fisuras externas, estaba febril, tenía en su historia la expulsión de meconio en sus primeras 24 horas, en su historia nutricional la mamá decía que tenía una escasa ingesta de frutas y verduras, y la retirada del pañal se dio a los 2 años, no había introducción de ningún alimento nuevo ni ningún medicamento asociado. Con esta historia, ¿ustedes dirían que es un estreñimiento funcional o un estreñimiento orgánico? Esa es la pregunta que debemos hacerlos al momento
que el paciente nos llega a la consulta y de ahí, en base a la historia clínica y en base al examen físico, hay ciertos datos que nos van a indicar, por ejemplo, en la historia, que estamos hablando de algo funcional, un estreñimiento que inicia por arriba del año de edad y que en ocasiones podemos encontrar ciertos factores como precipitantes, cambios en la dieta, infecciones, el inicio escolar, miedos y fobia. Y en la exploración física, por lo general, nosotros no vamos a encontrar alteraciones en la antropometría ni alteraciones en el crecimiento de estos niños. Y en este caso es muy importante que nosotros en pediatría, en todo lo que se ha recomendado en relación a la evaluación de estos pacientes, el tacto rectal no se recomienda, al menos que estemos sospechando una impactación fecal, y es lo que debemos verificar si es una impactación fecal retentiva o no. Y de ahí, en base a la historia y el examen físico, ya ustedes han escuchado la escala de Bristol. Nosotros también tenemos la otra herramienta que es la escala de Bits o la escala de Bruselas, que luego se las voy a mencionar, pero lo importante es que nosotros les expliquemos a los padres cuáles son las heces características de estreñimiento, que básicamente son la tipo 1 y la tipo 2, que son las que van a estar asociadas a estreñimiento, y de ahí evaluar el inicio de los síntomas, si hay algún síntoma asociado, dolor abdominal, distensión, vómitos, pérdida de peso, si hay alergias conocidas, si el niño ha recibido algún tratamiento, porque muchas veces cuando a nosotros nos llegan a la consulta no reciben el tratamiento como debe ser y es parte de la historia. Y si hay antecedentes patológicos asociados. Esta es la escala de Bits, es un poco más gráfica. Yo creo que en pediatría no hay un gastroenterólogo, la doctora Kira no me dejará mentir, que no tenga su celular lleno de heces, ¿sí? Entonces, creo que esto es más gráfico para los papás y de verdad que es de mucha utilidad, y ya cuando uno escucha, generalmente los papás dicen, hacen heces en bolitas. ¿Y cómo nosotros sabemos cuándo referir a estos pacientes en pediatría? Pues evaluando los factores de riesgo. Hay muchas patologías extrapoladas a la población adulta que nosotros vemos mucho en la población pediátrica. Están la enfermedad celíaca, el hipotiroidismo, la enfermedad de Hirschsprung. Nosotros tenemos pacientes con fibrosis quística que han debutado con estreñimiento, entre todas las que ven en la imagen, pero lo importante es que nosotros podamos, en base a esto, ampliar nuestro abanico diagnóstico y que igual que no nos sorprendan también los unicornios. Nosotros hemos tenido pacientes que nos han llegado al año de edad con estreñimiento crónico y solo con el examen físico encontramos una niña de 1 año con una malformación anorrectal y por otro lado una niña de 1 año que llega con esas lesiones con datos de estreñimiento crónico y se hace diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano. Entonces, por lo general, es importante que nosotros sepamos evaluar cuáles son las banderas rojas que acabamos de mencionar en esos casos, y este fue un masculino de 1 año con múltiples consultas también al cuarto de urgencias por distensión abdominal, estreñimiento severo y datos de obstrucción, múltiples consultas, y al llegar a la evaluación se consulta con cirugía, nos colaboran, se realiza una biopsia de espesor submucoso y no se identificaron células ganglionares y se hace el diagnóstico de una enfermedad de Hirschsprung. Entonces, siempre evaluar no solo organicidad, nosotros tenemos que evaluar esos pacientes que tienen datos de estreñimiento funcional con mala respuesta al tratamiento, existencia también en pediatría, nosotros tenemos que escuchar al familiar y también ser empáticos porque muchas veces ellos vienen, nos dan la historia, pero nosotros no estamos viviendo lo que ellos viven en casa y el sufrimiento de ver a tu hijo con tanta dificultad para evacuar y que para nosotros parte de los signos o banderas rojas también al momento del nacimiento son aquellos niños que tienen retraso en la evacuación del meconio, historia familiar de enfermedad de Hirschsprung, falla de Medro y algunas otras banderas rojas. Y al momento de hacer la evaluación, realmente la evaluación la debemos dirigir a nuestra sospecha diagnóstica. Ya nosotros estamos tratando como que no dispararle a todos los pájaros para ver qué encontramos. Entonces es importante que las pruebas sean indicadas dependiendo. Ya vamos a hablar un poco de la radiografía de abdomen y la ecografía abdominal realmente se recomienda si hay palpación de masa que no desaparece tras la desimpactación y en general los estudios de bioquímica y laboratorio son en base a la sospecha. Y nosotros pues tenemos pilares diagnósticos y parte de los pilares en pediatría es el tratamiento no farmacológico y para mí uno de los más importantes es
conversar y explicarle al familiar que no debemos satanizar el uso de los medicamentos y que debemos considerar un poco más la alimentación de nuestros niños, que en general, cuando hablamos de estreñimiento funcional, es una de las primeras causas de que se desarrolle el trastorno y que el tono muscular del colon se va a recuperar durante la infancia. Entonces, tratar de explicarle al papá que el tratamiento no va a ser por una semana cuando a veces lo indicamos, sino que es un tratamiento que puede demorar mucho tiempo hasta que nosotros logremos regular el por qué el niño está con el cuadro. Y que parte de las recomendaciones dietéticas en pediatría es el aporte de fibra, pero es importante que le digamos al papá, no solo dele fibra al niño, el papá que va a saber cuánto de fibra necesita ese niño. Entonces en pediatría manejamos la fórmula de 5 a 10 más la edad del niño, gramos de fibra al día, pero no es solo eso, debemos decirle a la mamá o tratar de darles herramientas para que ellos puedan evaluar en la dieta del niño qué cantidad de fibra van a ofrecer. Y también dar las recomendaciones de cuáles son los alimentos que van a favorecer mejor a este trastorno, que en general son los que nuestros niños rechazan, las frutas y las verduras. Y la revisión de etiquetas. ¿Por qué la revisión de etiquetas? Porque muchas veces hay muchos productos que son para niños que dicen aportan fibra, pero también tienen azúcar añadido. Entonces le aportamos fibra, le aportamos azúcar añadido y no solo los vemos por estreñimiento, sino que también los vemos por obesidad. De igual forma, indagar el volumen de leche que toma el niño. A veces nuestros niños por arriba de 1 año se están tomando 3, 4, 5 vasos de leche entera al día y hemos notado y es muy evidente que mientras más consumo de leche o mientras tenga un exceso por arriba de la recomendación de 16 onzas al día, podemos solo mejorar el estreñimiento ajustando el volumen de leche al volumen que debe ser y en recomendación en niños con obesidad, dislipidemia, antecedentes de enfermedades cardiovasculares recomendamos una leche baja en grasa o al 2%. Igual en hidratación hay muchas cosas que han cambiado. Antes escuchábamos la recomendación de hiperhidratar al niño. Actualmente nuestras sociedades nos han dicho, oye, mantengamos los líquidos de mantenimiento, porque entonces la mamá estaba más preocupada por hiperhidratar al niño que nutrir bien al niño. Así que esto es muy importante. Y en pediatría también utilizamos los entrenamientos de baño para los niños que son mayores de 4 años, que es sentarlos en el baño 5 a 10 minutos después de las comidas, aprovechando el reflejo gastrocólico que aumenta la peristalsis colónica al distenderse el estómago y ayuda entonces a facilitar la defecación. Es importante también que les preguntemos a los papás dónde hace del baño el niño, porque muchas veces cuando preguntamos son niños grandes que todavía están usando vasenilla y no han tenido el entrenamiento debido para poder corregir este trastorno también. De igual forma, es importante que nosotros, cuando iniciamos el tratamiento, le demos una herramienta a los padres para que ellos lleven un registro y nosotros realmente, nosotros y ellos, saber si el niño está mejorando, considerando el volumen de las heces, las consistencias, si hay mejoría o no del dolor abdominal y que entonces luego en el seguimiento ellos nos vayan comentando y nosotros podamos entonces evaluar si está funcionando el tratamiento que hemos instaurado. Y en relación al tratamiento farmacológico, nosotros debemos enfocarnos antes de dar la terapia de mantenimiento, la desimpactación. Esto es primordial, luego vamos a seguir con el destete y el seguimiento. Estos son los medicamentos recomendados por la parte pediátrica, los laxantes osmóticos, algunos lubricantes y los estimulantes en donde destacamos el Bisacodil. Y que ya estuvimos hablando un poco sobre la impactación fecal, pero el objetivo de la desimpactación para nosotros debe ser el vaciamiento completo del colon. Muchas veces nosotros cuando recibimos estos pacientes vienen con terapia de mantenimiento con mucho tiempo de impactación, entonces muy probablemente este paciente no va a tener la mejoría que nosotros esperamos. Y lo otro es que empezamos a recomendar fibra sin desimpactar. Primero desimpactamos y luego de la desimpactación, que por lo general dura un periodo de 3 a 7 días, entonces indicamos la dieta en fibra como la recomendamos hace un rato. Y que actualmente se está recomendando, antes se decía vía oral, vía rectal, pero en los últimos años se ha producido un cambio importante, pasando la desimpactación por vía rectal, que se consideró durante mucho tiempo el tratamiento de primera línea, a utilizar entonces los laxantes por vía oral a dosis de
desimpactación, a dosis de 1.5 gramos por kilo día por un periodo mínimo de 3 días, máximo por 7 días, pero es importante que nosotros le indiquemos al familiar cómo se debe realizar. De igual forma están descritos los enemas de fosfato. Con este tratamiento se puede conseguir una limpieza en un periodo de 2 a 3 días. Y la dosis de mantenimiento va a ser a 0.8 gramos por kilo día con el polietilenglicol. Sin embargo, debemos enfocarnos que el tratamiento puede ser durante al menos 2 meses. Lo que en la práctica nos pasa es que el paciente consulta es al cuarto de urgencias, le dan una receta por 2 semanas, la mamá creyó que se curó, luego regresa al cuarto de urgencia un mes después y pasan en ese círculo vicioso, y es por esto que el niño no mejora. Y el destete, y es muy importante, y es otra de las perlas que les quiero dejar, es que es importante que le advirtamos al papá que el tratamiento no se suspende de ya para allá. Nosotros debemos esperar que el paciente no tenga síntomas para entonces retirar el medicamento. Y esto es un poquito de evidencia en relación al polietilenglicol. Hay muchos metaanálisis que han informado que para el tratamiento del mantenimiento en estos niños de 6 meses o más, el polietilenglicol con o sin electrolitos es igualmente efectivo, y ambos son bien tolerados en la población pediátrica. Y hay muchos estudios que también refuerzan la utilización de la dosis de 1.5 gramos por kilo para poder realizar la desimpactación y luego entonces dejar la dosis de mantenimiento, y que igual es un medicamento que se utiliza en la población de adultos. Esto es muy importante, y es otra de las perlas, es que hay muchos estudios en donde se ha reportado el uso excesivo de radiografía de abdomen en pacientes pediátricos con estreñimiento. El paciente llega con dolor al cuarto de urgencias y se realiza una radiografía de abdomen, y la indicación puntual es en un paciente que sea de difícil evaluación. Si el paciente tiene criterios de estreñimiento, no tenemos por qué estar indicando sin necesidad una radiografía de abdomen, y esto es un algoritmo que elaboramos en conjunto con el grupo del Hospital del Niño para el manejo dependiendo de las banderas que tenga el paciente, si un estreñimiento funcional o orgánico, en relación al tratamiento de desimpactación y de mantenimiento con las dosis que ya les presenté. El pronóstico va a depender del tiempo de tratamiento. Sin embargo, sabemos que mientras más retrasemos el tratamiento de estos pacientes, más va a durar los síntomas y el estreñimiento. De ahí la importancia de las referencias tempranas. El inteligente no es aquel que más sabe, sino el que mejor usa lo que sabe. Entonces, muchas veces creo que esta es una población bien mixta. Es importante que cuando nosotros tenemos dudas o no sepamos dar la guía a un familiar, es mejor referirlos. Sabemos que el tratamiento del estreñimiento requiere paciencia, dedicación, tiempo, tenemos que escuchar a la familia. Las primeras consultas son muy importantes para una buena adherencia al tratamiento, y no debemos iniciar el tratamiento sin haber alcanzado la desimpactación. Importante, distinga si es un estreñimiento funcional u orgánico, y no estemos haciendo estudios innecesarios. Enfoquémonos en los criterios, enfoquémonos en la clínica y parte de lo más importante en la población pediátrica, que es la nutrición. Y elegir obviamente la terapia de tratamiento por el tiempo que está estipulado en las guías. Muchas gracias por su atención, y no sé si alguno tiene alguna pregunta.